podido, o sea, introducir en veces anteriores o han tenido problema? No, doctor, sí se puede bien. Entonces, ahorita a las 8, porque va a empezar, 2 minutos a las 8 terminamos, precisamente para que se puedan meter, porque sí es importante esa plática, ¿sale? Entonces, adelante, sin más preámbulos, empezamos. Buenas noches y gusto en saludarles. Bien, ¿sí cambia? Sí, doctor, sí cambia. Sí, doctor. Del otro lado, ¿sí cambia? Ujule. Sí, doctor. Ok, por favor, porque si no, no sabemos dónde estamos. Bueno, entonces, aquí nos quedamos. La definición, apnea durante el sueño. Es un grupo de trastornos graves en los que la respiración se detiene repetidamente durante el sueño, se llama apnea. En un tiempo bastante prolongado, con una desoxigenación sanguínea y cerebral y la cantidad de anhídrido carbónico. Es decir, esta definición lo que nos comenta es de que hay una insuficiencia respiratoria durante el sueño tipo 2. La apnea obstructiva del sueño se define entonces de acuerdo al índice de apneas y hipopneas que se presenta en el promedio por 1 hora durante el sueño y se usa para establecer anormalidades niveles de corte. Cuando la apnea obstructiva del sueño se asocia a síntomas diurnos, se denomina síndrome de apnea obstructiva del sueño, es decir, cuando el paciente tiene alteraciones del sueño con apneas y hipopneas prolongadas, como ahorita lo vamos a ver, ya lo habíamos dicho la vez pasada, más de 5 con duración de 10 segundos cada hora durante el sueño y tiene repercusión durante su vida diurna, se le llama síndrome de apnea obstructiva del sueño. O el síndrome es alteraciones de apnea en la noche y somnolencia en las mañanas. Bien, el diagnóstico de apnea obstructiva del sueño va a ser precisamente del índice de apnea y hipopnea, que sean mayor de 5, como ya dijimos, y que duren más de 10 segundos cada una. Esto ocasiona cese o disminución del flujo de aire. Esfuerzo respiratorio persistente, es decir, hay una obstrucción y microdespertares asociados. Las pausas respiratorias como consecuencia de la obstrucción parcial hipopneas o completas apneas de las vías aéreas superiores dan más de 10 segundos de duración, que duren más de 10 segundos y en número más de 10 en cada hora. Actualmente se dice que ya con 5 o más por hora ya se considera apnea, el síndrome como tal. Esto provoca casi siempre una reducción de la saturación arterial de oxígeno y posteriormente retención de CO2. Existen algunas situaciones especiales que tienen que ver con problemas del sistema nervioso central, como es esta. No me interesa que te la aprendas, pero sí porque cuando menos hayas oído este término, el narcolepsia. La narcolepsia es una tétrada narcoléptica, es decir, una somnolencia diurna excesiva. Es el síntoma más característico de incapacitante, está dormido durante el día. Ahora sí que estas dormidas durante el día duran más de 15 segundos y lleva periodos cortos de sueño. La segunda es, aparte de la somnolencia, también existe cataplexia. Esta es la pérdida repentina del tono muscular estando consciente y descansando por emociones fuertes y la presentan 2 a 3 veces durante el día. Existe también parálisis del sueño, sensación de no poder mover ningún músculo al quedarse dormido o al despertar. Otras son las alucinaciones hipognógicas. Algunos pacientes presentan alucinaciones visuales o auditivas cuando están medio dormidos. O sea, son despertares o dormidas un poquito pues trágicas o nada confortables y alteraciones durante el día. El otro es este síndrome que se llama el síndrome de Kleine-Levin. Existe una somnolencia diurna excesiva que puede durar semanas, es decir, como los osos, desapareciendo en forma espontánea. Se puede dormir hasta 20 horas al día, se acompaña de hambre,
sed, inestabilidad, irritación y actividad sexual exacerbada. Durante la época de sueño normal se aprecia un deterioro persistente de la personalidad, las conductas y las funciones cognitivas. Los episodios aparecen de forma bruta, gradual, sueño tranquilo, agitado, megafagia, desde el punto es muy raro. Su frecuente etiología podría estar asociada a una afección de las áreas hipotalámicas laterales. Como les digo, nada más que sepan que existe, por si se los preguntaran pues algún día, o que tengan por ahí, cuando menos que existe este problema. Y el que nos interesa, que es el síndrome de Piwik. Como ya habíamos dicho, ¿de dónde viene este término de Piwik? De esta novela de los papeles póstumos del Club Piwik. Fue la primera novela publicada por el escritor Charles Dickens. Es un escritor londonés, donde hace una descripción gráfica de un muchacho gordísimo que se quedaba dormido en los momentos más inoportunos. Y entonces él dijo, los que tienen síndrome de apnea obstructiva del sueño se parecen al Club de Piwik, ¿sí? Al bonachón glotón que sale en esta obra. ¿Cuál es la definición y síntomas clínicos de este síndrome de Piwik? Que actualmente ya nada más se llama SAOS. Acuérdense que los epónimos se han quedado un poco atrás. Existe una somnolencia diurna, está obeso el paciente, tiene hipoventilación y la eritrocitosis. Entendiendo por hipoventilación, pues que tiene retención de CO2 crónica por su problema de obesidad. Y la eritrocitosis pues es secundaria precisamente a la hipoxemia crónica. Existe poliglobulia y esta poliglobulia pues ocasiona alteraciones de la triada de Birko. Es relativamente raro, no es muy frecuente, pero vamos a ver su incidencia más adelante. A veces es difícil diferenciarlo del SAOS-Piwik, que es la hipoventilación, hipoventilación, alteraciones pulmonares y cambios respiratorios normales. El síndrome de apnea obstructiva del sueño, que es como ahora se le llama, dejan de respirar durante el sueño por obstrucción de las vías aéreas superiores. Este otro síndrome, estos trastornos de la conducta asociados a movimientos al sueño con MOR, existe un periodo en el cual normalmente se presenta una atonía muscular, que puede haber disonancia entre los movimientos del mentón y los movimientos corporales disociados, uno bajo y los otros altos, o al revés, asociados. Se puede asociar a patologías como la esclerosis múltiple, al Parkinson y a tumores cerebrales. O sea, son alteraciones del sistema nervioso central. Otros trastornos asociados al sueño con MOR, que es en trastornos del sueño en la infancia. Las pesadillas, episodios de sueño con ansia, generalmente en el sueño con movimientos oculares, en donde hay ansiedad. Esta ansiedad va acompañada de reacción motora brusca que se puede despertar, más común en la primera década de la vida. La ansiedad diurna puede aumentar en frecuencia. Es decir, el niño no duerme bien, tiene pesadillas, sobre todo en el cuarta, quinta fases del sueño, y entonces se acompaña de movimientos motores, o sea, temblor, etcétera, gritos, que es lo que pues, no lo deja dormir. Y otro que ya no lo vamos a revisar porque les digo, cada uno de ellos son trastornos neurológicos, nada más que sepan que existen estos otros trastornos como el Yactitio capitis nocturna. Ahora sí vamos a entrar ya a lo que es el SAOS, o hasta ahorita en conclusión. Existen otros trastornos del sueño que causan también apnea obstructiva, pero que no llega a clasificarse como SAOS, pero que también son pacientes que sufren, que tienen periodos de apnea o periodos del sueño alterados y siempre están somnolientos. ¿O sería su diagnóstico diferencial? Yo no se los voy a preguntar porque les digo, ese es neurológico 100%. Pero ahora sí vamos al síndrome de apnea obstructiva del sueño, o SAOS. Su definición: episodios repetitivos de obstrucción, es decir, apnea total. Cuando hay obstrucción total se llama apnea y cuando es parcial, optomnea, de la vía aérea superior durante el sueño. ¿Qué ocasiona este problema? Un colapso inspiratorio de las paredes de la faringe. Puede ocurrir en cualquier etapa del sueño, pero es más frecuente en la etapa con movimientos oculares y también en la 1 y en la 2, no REM. En la REM
son más prolongados y hay más hipoxemia. La apnea del sueño se va a dividir en apnea del sueño central y apnea obstructiva. Otra vez, el SAO se divide en apnea central y apnea periférica, o el trastorno del sueño por alteraciones de las vías aéreas. En la apnea del sueño central se anula transitoriamente el impulso nervioso a todos los músculos respiratorios. Cuando ustedes vean neurología, van a ver una cosa que se llama SOC. El SOC es el síndrome orgánico cerebral. Es decir, ahora tiene otro nombre que es el trastorno con patología asociada. El SOC se refiere a que trae una meningitis, una tuberculosis meningia, otro tipo de procesos a nivel del sistema nervioso central, puede ocasionar alteraciones psiquiátricas, psicológicas, y entre ellos la apnea del sueño. En la apnea del sueño periférica, ¿sí?, el flujo de aire se interrumpe a pesar de mantener el impulso respiratorio debido a una oclusión de las vías aéreas superiores orofaringeas. Es decir, que ahorita que veamos etiología, vamos a ver que alteraciones como son amigdalitis, como es un cuello bastante corto y bofo, es decir, muy prominente, un malampati bajo, una macroglosia te puede ocasionar la apnea obstructiva del sueño periférica. En la mayoría de las veces es una apnea mixta que se caracteriza por ser inicialmente central y luego se vuelve obstructiva. Bien, entonces, la apnea del sueño se define como una interrupción en la periférica, interrupción intermitente del flujo aéreo a la nariz y a la boca durante el sueño, así como la presencia de menos de 5 episodios, aquí sería más de 5 episodios de apnea por hora, o de hipopnea o de ambas. Las apneas del sueño pueden ser de tipo central, obstructivo y mixto, como ya lo habíamos comentado. Ahora, ¿qué es una apnea y qué es una hipopnea? De acuerdo a la Academia Americana del Sueño, se dice que una apnea, cuando es por SAOS, es la ausencia del flujo aéreo al menos por 10 segundos pese a la presencia de esfuerzo respiratorio. O sea, está roncando y dura 10 segundos de apnea y otra vez. Y acuérdense que aquí también actualmente le definen por más de 5 veces por hora. Y la hipopnea, reducción del flujo de aire a la amplitud de sus movimientos respiratorios al menos 30% del basal. Es decir, que no llega a una apnea completa, solo tiene periodos cortos de nada más de apnea, al menos de 10 segundos de duración, acompañada de saturación de 4% o más. Entonces, ¿qué pasa? Al dormir de una manera fisiológica hay un colapso faríngeo. Por eso es más frecuente el reflujo y por eso es más frecuente que ronquen las personas o que tengan problemas de saturación. Cuando hay una obstrucción de las vías respiratorias, va a ocasionar una hipoxia y una hipercapnia, es decir, una insuficiencia respiratoria tipo 2, en veces llegando hasta la acidosis respiratoria. Esto ocasiona un aumento del esfuerzo respiratorio. Esto tiene microdespertares nocturnos en esos periodos de apnea, en donde se vuelve a ver apertura de las vías aéreas, hay restablecimiento del flujo aéreo, hay hiperventilación y luego hay hipocapnia. O sea, si ustedes ven, primero hay apnea y luego hay una hiperventilación compensatoria con hipocapnia, es decir, se barre el CO2 y otra vez se vuelve a dormir, y así está toda la noche. O sea, vuelve a caer en apnea del sueño, se despierta, microdespertares, vuelve a haber otra vez sueño normal, hay hipocapnia, es decir, alcalosis respiratoria, y otra vez vuelve a dormir. Ese es el ciclo de un paciente con SAOS. Bien, la epidemiología. Es una enfermedad muy prevalente que afecta de 4 a 6% de los varones. O sea, todos roncamos, pero ya como SAOS afecta hasta el 4%, lo vamos a ver más adelante. Es más frecuente en el hombre en relación a la mujer, pero también hay en los niños. La prevalencia en México es el 2 a 4% en población adulta. Elevados niveles de mortalidad y morbilidad. La mayor frecuencia es en población masculina de edad media, es decir, en edad productiva. La mayoría de las mujeres afectadas son posmenopáusicas, aproximadamente
un 60% de los pacientes con SAUS son obesos. O sea, por eso se le llamaba síndrome de Pigmy. ¿Sí? Aquí les comento, por ahí a unos compañeros ya se los he comentado, y se los digo con mucho respeto, pero se los voy a comentar. El señor Edgar Vivar, ñoño, él fue mi paciente cuando pesaba 186 kilos. Él cuando ingresó al instituto necesitamos ponerle unos gatos de esos para sostener a los coches en los 4 puntos de las patas de la cama, porque la doblaba, rompió 2 camas. Cuando el señor Vivar, por eso dije, con mucho respeto lo estoy comentando, cuando le tuvimos que hacérselo en un tomógrafo que tienen, pues ahora sí para animales grandes, y solamente así pudimos hacerle la tomografía a este señor. Este señor tiene y tenía tantas ganas de vivir, y ustedes lo ven ahora cuando pesa vivo. Sí, ahorita tiene su peso ideal, tiene un sobrepeso, pero mínimo. Prácticamente tiene un índice de masa corporal nada más que sugiere un sobrepeso, no obesidad. Entonces, ven que sí, pero la asociación con obesos es muy frecuente. Precisamente él ingresó con diagnóstico de SAUS. Él todavía, cuando fue mi paciente en el INER, era síndrome de Pigmy. Este problema está asociado a una alta mortalidad porque hay trastornos cardiovasculares, sugiriéndose una relación causal entre SAUS y la hipertensión arterial sistémica y la enfermedad vascular cerebral, así como alta prevalencia entre los pacientes con coronariopatías e insuficiencia cardíaca congestiva. Asociación entre SAUS y arritmias cardíacas es frecuente, al igual que muerte súbita. El infarto cerebral, el isquemia miocárdico oscilante e inestabilidad eléctrica del miocardio y una sistolia ventricular. Recordar, doctores, cuando un paciente tiene hipoxia, lo primero que ocasiona es, a nivel cardíaco, primero extrasístoles, después viene arritmia, después viene taquiarritmia y después viene el paro respiratorio. Esas son las consecuencias coronarias o cardíacas por una hipoxia grave. Por eso siempre que hay un paro respiratorio, enseguida hay paro cardíaco. Por eso que te estoy comentando. Y al igual a nivel del sistema nervioso central, primero hay un poquito de somnolencia y después puede haber convulsiones. Primero sea hiporreflexia y después hiperreflexia. Y después también pérdida del conocimiento. La epidemiología en México, sí, es del 3% más o menos en la población general y en hombres y mujeres la relación de 1 a 2. Es esto importante que lo tengamos. Lógicamente en las grandes urbes, pues es más, ¿cómo se llama?, más frecuente. Aquí tenemos la morbilidad, ¿sí?, asociada ahora sí que a la comorbilidad por SAUS, en la cual hay hipertensión arterial sistémica. Hay accidentes automovilísticos, accidentes ocupacionales. Un día, nada más fíjense los camioneros en los traileros, ¿sí?, y verán cuántos pacientes superobesos hay en los trailers o en el mismo transporte público. El problema de este transporte público es de que puede ocasionar accidentes vehiculares, porque se quedan dormidos, precisamente la somnolencia diurna. Entonces, aquí hace falta mucho a nivel de los, de tránsito, sí poner atención en los pacientes obesos que manejan por ese riesgo. Igual accidentes de trabajo, el infarto agudo del miocardio, enfermedad vascular cerebral en la calle, o sea, pacientes que mueren en la calle por este tipo de problemas. Por lo tanto, se debe de tratar en una manera temprana en todo paciente obeso que ustedes vean, no decir, pues está gordito y bonachón, solo lo tienes que mandar al nutriólogo, tienes que hacerle sus estudios, a ver si no tiene hipotiroidismo, a ver si no tiene alguna alteración cerebral, y entonces empezar manejo. Ustedes esto lo van a ver también en el síndrome metabólico, en el paciente cardiópata, etcétera. Entonces, el tratamiento debe ser temprano. Bien, aquí tenemos algunos otros datos epidemiológicos. Las anormalidades estructurales del síndrome de apnea obstructivo periférico van en relación directa a alteraciones estructurales de la nariz, de la garganta u otras partes de las vías respiratorias, es decir, rinofaringitis, sinusitis crónica, rinitis alérgica, macroglosia, la úvula muy grande, ¿sí? Y aquí tienes algunas alergias como la rinitis
los pólipos nasales, las amígdalas voluminosas, es decir, grado 3-4, el tabique desviado, y se asocia frecuentemente, lo que ahorita les decía, al hipotiroidismo, a la hipertensión arterial sistémica grave y enfermedad cardíaca. Y aquí faltaría enfermedad cerebrovascular, es decir, enfermedad vascular cerebral. Aquí tienes otras enfermedades asociadas: la acromegalia, la insuficiencia renal, la amiloidosis, la malformación de Arnold-Chiari, micrognatia y retrognatia, o sea, algunas alteraciones, malformaciones congénitas, el síndrome de Down o alteraciones neurológicas, insuficiencia cardíaca congestiva, distrofias musculares, poliomielitis, síndrome pospolio, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. O sea, si ustedes ven, hay asociaciones, problemas respiratorios como EPOC, asma, problemas de la placa motora, problemas como el síndrome de Down, en donde hay alteraciones de su cara, como crónica macroglosia. Entonces, cualquiera de ellos puede estar alzados, pero se presenta más frecuentemente precisamente en la obesidad, sobre todo en la obesidad mórbida. Por eso es importante que a tu paciente le hagas el índice de masa corporal, su superficie corporal, medirle la cintura, etcétera. Lo básico, doctores, pero sí hacerlo en tu historia clínica siempre. Aquí tienes una foto ya viejita, pero es exactamente lo mismo. Yo creo que ha aumentado esta cifra a más de la mitad. Se dice ahora que va en 70% el sobrepeso, pero aquí nada más para que se den cuenta cómo va aumentando el sobrepeso desde el 99 al 2001, de 2001 a 2021, ¿sí? Pues ya sabrán cómo en vez de ir en decreciendo, va increciendo, ¿sí? Ustedes ven que la obesidad es la primera causa de morbilidad en México, sobre todo llevamos el primero o segundo lugar de obesos, de niños obesos en el mundo, tristemente célebre. Y entonces, pues, esto nos habla que es frecuente esta situación, y vean este estudio que se hizo en el 2004, aunque ya está viejito, nos señala que las mujeres tienen más obesidad que el hombre o sobrepeso en prevalencia, ¿sí? Y en esto, vean cómo en ronquidos ronca más el hombre que la mujer obesa. O sea, el mismo estudio, aunque la mujer esté obesa, no ronca mucho, y el hombre ronca por todos lados. Eso es lo más grave. Entonces, ¿cuál es su fisiopatología? Su fisiopatología, ¿cómo se llama? La fisiopatología es que es multifactorial, se debe a una obstrucción de las vías aéreas superiores durante el sueño. Por lo tanto, hay una confluencia de los factores anatómicos y neuromusculares en producir alteraciones del equilibrio para mantener permeables las vías respiratorias durante el sueño. Es decir, que puede haber un trastorno anatómico como pólipos nasales, como amigdalitis, como macroglosia, pero también algunos trastornos neuromusculares, como es que no funcionen bien los músculos del cuello o los músculos de la respiración, como el diafragma. Factores anatómicos: estenosis ósea del canal faríngeo, cambios morfológicos del macizo craneofacial, discrepancia antero-posterior de los maxilares, retrognatia. Retrognatia, vean ese término que significa la obesidad, redundancia de las estructuras del paladar blando, es decir, el cuello bofo, le llaman muchas gentes, el cuello corto y grueso, hipertrofia de amígdalas, macroglosia, obstrucción de las fosas nasales. Algunos factores neuromusculares: disminución del tono de los músculos faringeos, que ahorita les comentaba, fallo de la dilatación tónica de los músculos faringeos, y aquí faltaría del diafragma. También hay factores del diafragma donde no lo hace funcionar adecuadamente. Otro factor multifactorial importante es el alcohol, el abuso y uso de alcohol, barbitúricos, las benzodiazepinas, que son depresoras de la función cerebral, deprimen los centros vulvares y carotídeos, por lo tanto empeoran el SAUS. Si ustedes se dan cuenta, una persona que se pone hasta atrás con alcohol ronca por todos lados. El simple hecho de ponerse alcoholizado. Entonces, ya lo habíamos dicho, lo vuelvo a reafirmar. ¿Cómo se clasifica el SAUS? En apnea obstructiva del sueño central,
y periférica. La periférica se le llama obstructiva y a la central, pues como tal central. Y casi siempre es mixta. En la obstructiva, a ver si ahora sí les queda claro, causa por un bloque temporario, es decir, parcial o completo de las vías aéreas. Acabamos de ver los factores. En la central es causada por incapacidad cerebral temporaria de enviar señales a los músculos que contraen la respiración. Y como les digo, casi siempre es mixto el problema. Bien, entonces lo que ahorita vimos o vamos a hacer un collage, es que hay alteraciones del sueño o no alteraciones del sueño. Cuando hay alteraciones del sueño puede ser sin obstrucción, con un ronquido simple, todos roncamos en algunas maneras, pero también puede ser un síndrome de apneas por alteraciones de las vías aéreas superiores, es decir, que solo ronca en determinadas posiciones. O tiene un SAOS como tal, un síndrome de apnea obstructiva del sueño, en el cual sí se interrumpe la respiración, como ya lo vimos, y esto se le llama síndrome, o se le llamaba síndrome de Peewee. Muy bien, ¿qué consecuencias fisiopatológicas ocasionan esta obstrucción? Depende de la duración y frecuencia de los periodos de apnea, ya lo habíamos comentado, de la severidad de los cambios en la hipoxemia y en la hipercapnia, llegando a la acidosis, del grado de interrupción del sueño, alteraciones de la tensión arterial sistémica con elevación del componente diastólico y también pulmonar en cada episodio apneico, es decir, hay hipertensión arterial pulmonar, hipertensión arterial sistémica. La hipertensión pulmonar aguda durante la apnea es debida a la vasoconstricción arterial, ¿sí? A la vasoconstricción arterial y pulmonar secundaria a la hipoxia alveolar. La hipoxia por estimulación de quimiorreceptores durante la apnea produce bradicardia, también presenta extrasístoles y taquiarritmias al cesar la apnea. Lo que yo les decía, lo primero que produce es extrasístoles, después arritmia, y después taquiarritmia y después FA. Esas son las consecuencias de esa hipoxia grave. La hipoxia estimula también la eritropoiesis, por lo tanto provoca policitemia que origina aumento del hematocrito. Si ustedes recuerdan, al haber una hipoxia, el cerebro le ordena pues que tenga que se forme que haya más producción de glóbulos rojos, más transporte. Las apneas van seguidas de esfuerzo inspiratorio, sin paso de aire a los pulmones, quedando bloqueados a nivel orofaringio con el cese final de la obstrucción. El aire irrumpe con turbulencia en las vías aéreas, produciendo el ronquido. Los esfuerzos para superar la obstrucción terminan al despertar totalmente o parcialmente al sujeto, provocando cansancio e hipersomnolencia diurna, con cambio de la conducta y de la personalidad. Es lógico, si no duerme bien, pues lógicamente tiene sueño dormido. Y esto es lo que produce el síndrome, precisamente. Algunas causas más frecuentes de apnea obstructiva, es decir, de la periférica, es la hipertrofia de las amígdalas, las adenoides, la macroglosia y las deformidades óseas. La otra es el simple sobrepeso. La persona que tiene sobrepeso y tiene cuello corto, tiene los tejidos del cuello muy bofos y los músculos muy flácidos. Otro es, como ya habíamos dicho, el consumo de alcohol. El tabaco es otro de los precursores. El hipotiroidismo, que ocasiona precisamente ese tipo de trastornos, aumento de peso, u otros trastornos glandulares, constituyen a la obstrucción parcial o total de las vías aéreas y en ocasiones son varios factores al mismo tiempo. Aquí tienes este síndrome de Moebius, que nada más es una enfermedad rara, pero te lo pongo donde el niño nace obeso, ¿sí? Y se caracteriza por obesidad al nacimiento, hipotonía, retraso mental e hipogenitalismo. Es poco frecuente. La apnea obstructiva del sueño más frecuente es entonces en la edad, en los niños, en los adolescentes y en la época productiva de la vida, en donde en los niños o hay adenoides o hay hipertrofia de las amígdalas palatinas o hay macroglosia o hay una rinosinusitis. Es lo más frecuente que vemos en este tipo de procesos. Bien, ¿qué va a ocasionar entonces
el proceso que estamos viendo, que haya macroglosia, que haya una obstrucción nasal, que haya amigdalitis, pues que a la hora que el paciente se acuesta, prácticamente se cierra la vía aérea, es decir, el techo se cae sobre el piso. El piso de la lengua se ve completamente obstruido. Otras causas de problemas de este tipo son los tumores de mediastino, es decir, lo que ocasiona hipoventilación alveolar, es decir, obstrucción de la vía aérea o alteraciones de la mecánica respiratoria, del compliance, también son causas de este tipo de problema. En las causas centrales, la polimielitis vulvar, la encefalitis que afecta el tallo del cerebro son las más frecuentes, es decir, la encefalitis, sobre todo viral o bacteriana. Las enfermedades neurodegenerativas y la apoplejia que afecta al tallo cerebral. La palabra apoplejía es lo mismo que enfermedad vascular cerebral, o sea, antes, en vez de decirle que tenía un coágulo, es decir, un sangrado o una obstrucción de un vaso sanguíneo, es decir, una hipoxia, antes se llamaba apoplejía. Otras causas incluyen complicaciones de la cirugía de la columna cervical, en donde daña precisamente el nervio frénico y entonces causa alteraciones del diafragma. Las irradiaciones secundarias en la región de la columna cervical es el otro. Cambios artríticos severos y degenerativos de la columna cervical y o base del cráneo. Esto es sobre todo a los músculos, a los pares craneales, alteraciones, pero sobre todo al nervio frénico. Y el otro es el síndrome de hipoventilación primaria. La hipoventilación es sobre todo en los obesos. Ese es lo que ocasiona la obesidad, un síndrome de hipoventilación alveolar. Entonces, el SAOS, consecuencia de una disminución en el calibre de las vías aéreas superiores que da lugar a una obstrucción con la consiguiente detención del flujo aéreo. Los episodios obstructivos nocturnos pueden clasificarse en apnea, ¿sí?, en hipopnea o esfuerzos respiratorios asociados a microdespertares. Es decir, lo que es SAOS o lo que es REM. Aquí tienes un sueño normal. El sueño normal es que esté respirando normal, de repente hay una limitación al flujo y tengo un ronquido o un periodo de apnea, pero el ronquido es leve o no son tan frecuentes y el periodo de apnea menos de 5 en una hora y con menos de duración de 10 segundos. ¿Qué pasa en la hipopnea? Pues que hay un ronquido más severo, si vieron en el anterior, aquí roncan más, y también los periodos de apnea son largos, pero no tan largos como para causar alteraciones graves. Y en la apnea existe un prolongado periodo de apnea como tal, más de 10 segundos, más de 10 segundos y más de 5 en una hora. Y eso ya se le llama apnea. Patogenia. El acontecimiento definitivo de la obstrucción de la vía aérea es una oclusión de las vías respiratorias altas, normalmente a nivel de la orofaringe. La apnea resultante lleva a la asfixia progresiva hasta que produce un despertar breve en la que se restablece la permeabilidad de las vías aéreas y se recupera el flujo de aire. El paciente vuelve a dormirse y la secuencia de los hechos se repite, o sea, es cíclico el problema. El factor inmediato que conduce al colapso de las vías aéreas altas es la generación de una presión subatmosférica crítica durante la inspiración que supera la capacidad de los músculos dilatadores y abductores de las vías respiratorias para mantener su estabilidad. Es decir, se cae el techo sobre el piso, esa es la consecuencia. Habitualmente el alcohol es un cofactor debido a la influencia depresiva selectiva sobre los músculos de las vías aéreas altas. La mayoría de los pacientes, la permeabilidad de las vías respiratorias está comprometida estructuralmente, hipertrofia amigdalina, retrognasia y macroglosia. Retrognasia es que el maxilar inferior está muy chico, muy pequeño. La obesidad suele contribuir a la reducción del tamaño de las vías respiratorias altas por aumento del depósito de grasa en los tejidos blandos, es decir, un cuello bofo, donde la faringe se ve comprometida y por lo tanto las masas de grasa superficiales del cuello pues no lo dejan, lo están ahorcando, no lo dejan respirar. ¿Sí? Este es precisamente lo que se le llama hipoventilación alveolar.
¿sí? Cuando el paciente obeso tiene alteraciones en el cuello y alteraciones en el tórax. Bien, entonces, los factores inmediatos, no, eso ya lo vimos, perdón. Ya me estoy yendo al contrario. Acá lo tenemos. Bien, entonces, en conclusión, hay un balance de la luz de las vías aéreas entre la fuerza y efectividad de los músculos de la misma y los factores anatómicos y funcionales de las vías aéreas que están alterados, como es la obesidad, la retrognasia, ¿sí? Que van a tener unas características morfológicas y propiedades de los tejidos, ¿sí? En los cuales los dos están más o menos en equilibrio. El problema es cuando los factores anatómicos se ven alterados, es decir, la obesidad, la retrognatia, la morfología, las propiedades del tejido que tienen que ver con amígdalas, con rinosinusitis o lo que ya dijimos. Entonces es cuando empieza el paciente a roncar y a tener periodos de apnea. Es cuando la situación está grave. Ujule. La fisiopatología. Aquí nos vamos a quedar. Pero miren, fíjense bien. Los episodios recurrentes de asfixia nocturna y despertares se caracterizan por una obstrucción grave de la vía aérea que conducen a dónde. Vean los acontecimientos primarios, las consecuencias fisiológicas y los rasgos clínicos. Comienza el sueño, hay apnea. Al ver apnea, va a haber una hipoxemia y a la larga una hipercapnia y una acidosis respiratoria. Ya lo vimos en el ciclo, el paciente despierta, se vuelve a recuperar otra vez, recuperación del flujo aéreo nuevamente y hay retorno al sueño y se repite otra vez el ciclo. Es decir, empieza el SAOS, se despierta, otra vez se organiza la respiración y se repite el ciclo. Es decir, en una noche son muchos ciclos que tiene este problema. ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias fisiológicas de la acidosis respiratoria, es que provocan descenso de la presión pleural aumentando la poscarga cardíaca. Esta poscarga cardíaca te va a llevar a una insuficiencia cardíaca izquierda. Otra de las situaciones de insuficiencia respiratoria grave es la bradicardia vagal con latidos cardíacos ectópicos. Esto va a llevar a una muerte nocturna inexplicable, es decir, los pacientes con SAOS o obesidad mueren dormidos, de repente amanecen muertos y puede ser por esta bradicardia vagal. Otra de las causas de la acidosis respiratoria es la vasoconstricción pulmonar, que los va a llevar a una hipertensión pulmonar y a una insuficiencia cardíaca derecha. ¿Cuál es la otra? La vasoconstricción generalizada, que te va a llevar a una hipertensión arterial sistémica. Y la acidosis respiratoria va a tener una retención aguda de oxígeno, por lo tanto es una hipoventilación crónica. Ahora, el paciente tiene despertares del sueño, o sea, no duerme bien. ¿Qué le va a ocasionar? Disfunción cerebral, pérdida del sueño profundo, fragmentando su sueño, y esto va a manifestarse con somnolencia excesiva diurna, deterioro intelectual, cambios de la personalidad y trastornos de la conducta. ¿Qué otro proceso trae el no dormir bien? La actividad motora excesiva, que ocasiona un sueño intranquilo. Estas son las consecuencias en este algoritmo más graves del SAOS. O sea, no nada más qué bonito ronca, pues quítale el ronquido. Solo es la consecuencia cardíaca, consecuencia respiratoria y consecuencia neurológica. ¿Sí? Entonces, sí es muy importante esto, tenerlo presente, esta fisiopatología, pues para que sepan de qué estamos hablando. Y aquí lo tienen, un algoritmo. ¿Sí? Recuerda que el centro apneusico neumotáxico pues es a nivel del centro respiratorio. Se ve alterado. Acuérdense que también el CO2 es el sensor en los quimiorreceptores en el cuerpo carotidio, o en el cuerpo aórtico, que es en donde precisamente se detecta si el CO2 está alto o el oxígeno está bajo, y entonces le ordena respirar más rápido y al corazón también lo estimula. Entonces, esta estimulación vagal hace que el paciente primero tenga, como ya les había dicho, una extrasístoles, una arritmia y después una taquiarritmia y después una FA. Y esto lo puede llevar a un infarto del miocardio. Por el otro lado, la poliglobulia crónica te va a ocasionar
un proceso de alteraciones de la tríada de Virchow. Entonces se echa a andar la trombosis venosa profunda y entonces se forman coágulos y empieza la enfermedad vascular cerebral. ¿Sí? Esa es la consecuencia más grave de este tipo de procesos. ¿Qué más pasa? Pues que hay una alteración. La obesidad se libera la leptina, un factor de necrosis tumoral alfa alterado o exagerado y estimulación o liberación de interleucina 6. ¿Esto en qué se va a representar? En una estimulación de catecolaminas, las cuales van a ocasionar, por un lado, resistencia a la insulina, por lo tanto, el paciente diabético se va a descompensar, y por otro lado, va a haber liberación de cortisol y por lo tanto, el paciente va a estar hipertenso. Por la vía de la obesidad y por la vía de la hipoxemia, pues también va a haber en la hipófisis liberación de sustancia por el eje hipofisiario gonadal, hipofisiario adrenocórtico trófico, y también va a causar hipertensión arterial sistémica. Entonces, aquí tenemos ya por último el algoritmo. Otra vez, el paciente duerme, hay reducción de la actividad de los músculos dilatadores en la apnea periférica, hay colapso de las vías aéreas superiores, produce la apnea o la hipopnea, se produce insuficiencia respiratoria, hay incremento del esfuerzo respiratorio, el paciente se despierta, otra vez hay apertura de la vía aérea, se restaura la respiración y se vuelve a dormir. Y así está toda la noche. Para que le llamemos SAOS, ya para volverlo a repetir, es que tenga más de 5, y ahí tenemos el grado 1, de 5 a 10, de 10 a 15, más de 30. Tenemos más de 5 apneas en una hora y con duración de 10 segundos cada una. Y eso le llamamos SAOS. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Aquí nos vamos a quedar. Sección 1. No, doctor, estuvo claro, gracias. Bien, todos los compañeros, ¿alguna duda, algún comentario? ¿No? ¿Todo bien? Todo bien, doctor, gracias. ¿De los otros grupos también, doctores? Acá, de este lado, ¿todo bien? Todo bien, doctor. Bueno, entonces mañana terminamos SAOS. Pónganse a estudiarlo, por favor. Por ahí les he mandado algunos referentes a SAOS. Los dejo para que se metan. Yo también me voy a meter ahorita, que nada más voy a ver un paciente y me regreso rápido para meterme a la plática. Entonces métanse a la plática de ¿cómo se llama? De la Academia de Trauma, ¿sí? Y espero que sea de utilidad para ustedes. Entonces nos vemos mañana a la misma hora, ¿sí? Sí, con el CENCAT, la sesión semanal de trauma en situaciones especiales, trauma geriátrico. Es frecuente, doctores, porque eso lo van a ver como médicos generales muy frecuentemente. Por eso tengo especial interés en que estén en ella. Nos vemos mañana y buenas noches, que sea de utilidad su plática y a ponernos a estudiar todos. Buenas noches. Gracias. Gracias.